Hola, muy buenos días. Les habla el profe Francisco Rojas, el docente de inglés de la institución educativa Villalosada. El día de hoy vamos a hablar sobre oraciones condicionales. Las oraciones condicionales son estructuras utilizadas para expresar que una situación ocurrirá solo si ocurre otra previstamente. Es decir, es una oración compuesta. Tenemos dos tiempos gramaticales que vamos a utilizar. Acá es muy importante manejar muy bien las estructuras, tanto de los tiempos presente simple como pasado simple y demás. Estas frases están acompañadas de una palabra muy común que es if. Y ese if en español significa sí, es un sí de condición. Recuerden que tenemos dos tipos de sí en español, el sí de afirmación y el sí de condición. Al igual en inglés, es muy diferente decir yes, que estoy yo afirmando una idea, o decir if, que estoy colocando una condición a una actividad. Este if puede ser reemplazado, comúnmente se puede reemplazar por la palabra when, que significa cuando. O también puede ser reemplazado unless por before, por after o as soon as. Entonces, existen en realidad varios tipos de condicionales. Tenemos condicionales cero, zero conditional, first conditional, second conditional y third conditional. Entre ellos se pueden mezclar, sí, pero identifiquemos que, por ejemplo, el cero conditional son ese tipo de oraciones que son, por ejemplo, si yo meto las manos al fuego, me quemo. Son situaciones reales, hechos que son por naturaleza. ¿Listo? Es decir, generalmente siempre va a pasar que si yo realizo una acción, el resultado va a ser otra acción. Esta acción no cambia. Se usa, más adelante miraremos la estructura, se usa con presente simple en la condición y presente simple en el resultado. Como estas condicionales, estas oraciones condicionales tienen una estructura, más adelante también miraremos cómo están formadas, cómo se dividen y cómo se organizan. Aquí una parte de la oración va a ser la parte de la condición, ¿cierto? Y otra parte va a ser el resultado, el efecto de esa oración. Miremos entonces zero conditional, zero conditional. El zero conditional se usa para hablar de hechos o situaciones que siempre son verdad. If you have children, you worry about them all the time. Si tú tienes niños, tú te preocuparás acerca de ellos todo el tiempo. Miremos la estructura de este cero condicional. Tenemos primero que todo un if, que es el sí de condición. Luego viene la parte del sujeto, que es quien realiza la acción, junto con el presente simple. Es decir, toda esta parte del sujeto más presente simple es una oración en presente simple. Recuerden que si es tercera persona, pues debemos modificar, en caso de otros verbos, agregar una S, ES o IES. Si es verbo to be, pues recuerden que debemos saber utilizar am, are o is dependiendo del mismo sujeto. ¿Listo? Al igual, se separa por una coma y la otra parte, que es el resultado de esa condición, va a estar también estructurada con presente simple. Aquí tenemos otro ejemplo cuando reemplazamos la palabra if por la palabra when, que significa cuando. When people laugh, cuando la gente ríe, they reduce their stress. Ellos reducen su estrés. Entonces, esta primera parte, when people laugh, es la condición. O sea, si esta oración sucede, si esta acción sucede, el resultado va a ser este. Que
Si ellos se ríen o cuando ellos se ríen, ellos reducen el estrés, ¿ya? Entonces, siempre necesitamos identificar una condición y un resultado. Aquí tenemos unos ejercicios de zero conditional. El zero conditional, recuerden, como es presente simple, yo coloco if I, entonces acá yo coloco en esta parte, voy a colocar el verbo eat sin modificarlo en ningún momento porque estamos hablando de primera persona. Ojo, como es primera persona, no debo hacer ninguna modificación. If I eat too much, si yo como mucho, I always, yo siempre, el verbo have. Como estamos hablando de primera persona, igual. I always have, el mismo verbo, sin modificar, stomach ache. Yo siempre tengo dolor de estómago. Si yo como mucho, siempre tengo dolor de estómago. Este otro ejemplo. When it snow, acá snow, como es tercera persona, a ese caso, a snows, le vamos a agregar una S. ¿Listo? Al final para colocarlo acá. When it snows, the landscapes becomes igual. Estamos hablando de tercera persona. El paisaje es como si estuviéramos hablando de eso. Entonces el verbo se modifica y se le agrega una S y quedaría when it snows, the landscapes becomes white. El paisaje se vuelve blanco. Entonces, para hacer estos otros ejemplos de acá, vamos a tener en cuenta si es tercera persona o no es tercera persona. En este otro ejemplo, vamos a mirar que en los cero condicional se puede invertir. Es decir, yo puedo colocar primero el resultado de la condición y después la condición. ¿Cuál es la diferencia? El significado es igual, ¿ya? No cambia ningún significado. En la estructura, obviamente, si yo miro de la primera forma, acá en el cuarto ejemplo, la forma cuando tenemos la condición en primer lugar va a estar separado por una coma. Miren, está separado por una coma y la palabra condicional está al inicio de la oración. Pero cuando tenemos una invertida, miramos que acá, primero que todo, no iniciamos con una palabra condicional y no hay ninguna coma en medio de la oración. Es decir, la oración condicional será a partir de acá. Toda esta partecita es la parte de la condición y la primera parte es el resultado. ¿Listo? Para construir este ejemplo, pues vamos a tener en cuenta que aquí es tercera persona y acá también es tercera persona. Entonces, el verbo se coloca de acuerdo a tercera persona. Cuando es negativa, recuerden, ya sabemos hacer oraciones en presente simple de afirmativas, negativas e interrogativas. Bueno, vamos a continuar entonces. Esas son las respuestas de las oraciones anteriores, de los ejemplos anteriores. Entonces, miremos acá. Mike always tells, miren, se le agrega una S. Lo que decíamos, como es tercera persona, mean the same. Mike siempre me dice lo mismo when he is in trouble, cuando él está en problemas. Ojo, miren, acá es verbo to be, pero la forma del verbo to be es cuando es tercera persona, is. ¿Listo? Entonces avanzamos. El first conditional. Vamos a mirar lo que es zero conditional, first conditional y vamos a mirar second conditional. No vamos a mirar third conditional porque es mucho más complejo y hasta el momento vamos a trabajar